charla de educación vial o seguridad vial o todo lo que concierne el tema de tránsito, lo puede hacer la comisario Fautel, ¿no? Así que entonces a la comisario Rosana Fautel. Muy buenos días, comisario. Buenos días, muy agradecida por su invitación y buen día a su audiencia también. Quería informarle a todos aquellos establecimientos, la directora, cada vez que necesitan una charla de educación vial, que se haga una nota dirigida al comisario Mayor Paniagua, al director general de Policía Caminera, en la cual se va a recibir la nota y se va a coordinar los horarios en los cuales se le puede realizar gustosamente para infantes, primarios. También para infantes. ¿Habría algún número, cómo hacer? Vamos mirando en el transcurso del programa para que aquellas personas interesadas, que ustedes puedan acercarse y darle esta charla, este conocimiento que es, por supuesto, muy bueno, ¿no? Para que vayan conociendo el común de la gente por ahí, el tema y cuáles son las consecuencias no de cumplir con lo supuestamente reglamentado en el tema de tránsito, ¿no? Le doy el número de la Policía Caminera. Perfecto. 44-34-126. Vamos a ir repitiendo despacito. 4 34 126. 126. Bueno, 44 34 126, entonces es el número que pueden llamar, por supuesto, ahí solicitarle, ¿no? Para, si es posible, hablar con la comisaria Fautel y, por supuesto, para así organizar la entrevista para que ellos puedan venir a dictar la charla, cualquiera de los colegios. Ahí también me informa que también lo pueden hacer hasta en los jardines de infantes, así que justamente de los más chiquitos a los más grandes, que son los chicos de los secundarios, así que sería muy importante, ¿no? Bueno, también tenemos la visita acá del comisario Leandro Benítez, también le damos la bienvenida aquí al programa entonces. Bueno, buenos días a la audiencia, gracias Cacho por la invitación, ¿no es cierto?, a colaborar con la comunidad de Marfil Bailén. Quería hacer hincapié en lo que, en el comentario que hiciste en la introducción de esta charla, cuando decías que debemos saber, incluso para subirnos arriba de una bicicleta y transitar por la vía pública. Nosotros nos regimos por una ley nacional, que es la 24449, la Ley Nacional de Tránsito, adherida por la provincia por otra ley que es la 4488. Y esa ley, la Ley Nacional de Tránsito, no solo rige las conductas que deben tener los que transitan en vehículos, motovehículos, sino ya parte de la base desde el peatón, o sea que regula el tránsito de todas las personas que transitan por la vía pública. Tenemos por casa. Ahí ese es simbrón. Es la verdad, empecemos por casa. Cuando uno sale, comúnmente la mayoría de los padres salen en moto, llevan a los chicos a la escuela, tienen que usar casco. Más de dos no pueden ir en una motocicleta. Cuando van en un vehículo, todos con cinturón de seguridad. Cuando son niños menores de 10 años, detrás del vehículo. Y si es un niño hasta antes de 4 años, con la sillita infantil correspondiente. Es concientizar papá y mamá. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, sí o sí, porque ¿de dónde empieza la educación? De la casa. De a poquito, por supuesto, porque son generaciones nuevas y hay que ir poniendo de a poquito. Los chicos hoy en día son diferentes a antes, pero eso no quiere decir que sea imposible. Claro. Hay que empezar a ponerte el casco, usar el cinturón, andar atrás como corresponde, estar sentado donde corresponde en el vehículo. Así como los padres también, antes de salir a la vía pública, deben controlar su vehículo, en qué condiciones se encuentra. Si tiene el aceite, frenos, todo el tiempo, la cubierta, todo eso, antes de salir a la vía pública. Bueno, ¿para qué está creada la Policía Caminera de la provincia de Chaco? Bueno, digamos, primero te comento algo que tenía que ver con lo que estaba diciendo acá Fautel en cuanto al tema de que preguntaste de la concientización de la de tránsito, en fin, que me parecía oportuno también acotar algún tipo de detalle en ese sentido, porque es muy importante, ¿no? Quizás yo lo veo desde el punto de vista más desde la sinistralidad, digamos, ¿no? Porque habían dicho, y escuché, y es cierto, y es real también, que falta mucha concientización en cuanto al respeto de las normas legales que se refiere a la parte vial, digamos, ¿no?
Y uno por ahí subestima, no hace caso, no le articula el uso del casco, que el tema de los frenos del vehículo, que las luces y demás, y no tienen conciencia ni la más mínima conciencia de las situaciones que desencadena este tipo de anormalidades, por decirlo de alguna manera. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo en la calle, en la ruta, y te puedo asegurar que es muy lamentable poder observar cuando uno está trabajando en las pericias y en los controles, en la ruta y en los caminos, y ver cómo la madre viene y agarra a su hijo muerto en la cabeza, porque hay que decir lo que es la realidad, porque me parece que por ahí también pasa parte de la concientización, ver cómo la madre, el padre o el pariente se acerca y lógicamente de forma desesperada llora y agarra a su hijo muerto que está en la ruta. Y así hemos sido protagonistas muchísimas veces por no usar el casco o por circular a una velocidad mayor a la admitida, por circular en motocicleta donde el riesgo es mucho mayor por la estructura de lo que significa una motocicleta, y luego es como que por ahí recapacitan, se dan cuenta si tenía casco, si venía a una velocidad prudente, pero ya el hecho ya fue consumado, fue tratado, la muerte ya está, o la lesión grave está, o está hemipléjico, o como sea, pero ya el daño o la lesión ya fue ya materializada. Y es como que hay que empezar desde atrás, o como que a mí nunca me va a pasar, o quizás, digamos que no se tiene ese tipo de mentalidad, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos en las distintas charlas, disertaciones que damos, situaciones que no son comentarios, ni son tampoco algo traído así a la imaginación, o algo programado como que intentando hacer concientización a partir de una imaginación. No, pasamos a través de estadísticas y de hechos reales que han ocurrido, que están, y a partir de ahí entonces el tema de tratar y avanzando y generar la inquietud en la concientización de que entre de alguna manera, pero cada vez también se tome como costumbre en el usuario de la vía pública, lo asimile, lo adopte y lo ejecute y lo practique, ¿no? Porque por ahí pasa la situación. En cuanto a lo que respecta a policía caminera, siempre suelo comentar a tus colegas y a otros lugares donde estamos, digamos, participando, que nuestra competencia tiene que ver en principio por los controles en la vía pública, en este caso en la ruta, y en algunos otros casos aún en el ejido municipal, en la medida que coordinemos con el intendente de cada localidad trabajando de manera conjunta. También tenemos gente especializada en lo que respecta a la parte de accidentología que al haber un accidente de tránsito acuden al lugar, realizan todo lo que se denomina relevamiento indiciario, pericia, en fin, y a partir de ahí pueden tener la herramienta básica y necesaria para poder conocer cuáles son las principales causas de accidente de tránsito, y de esa manera hacen los respectivos análisis y se conectan con las distintas áreas que cambian los efectos de que en la posibilidad que se hace en docencia, explicar y decir por qué se produce un accidente de tránsito, establecer cuáles son las profilaxis siniestrales, es decir, las medidas tendientes a tratar de evitar los accidentes de tránsito. No es que cambiar todo pasa por sanciones nada más, todo lo contrario, son netamente situaciones de prevención. Ocurre que en algunas circunstancias, en algunas cuestiones, necesariamente tenemos que caer en lo que respecta al tema de sanción. Por darte un ejemplo, uno de otros tantos, nosotros hemos entendido como una de las principales causas de accidente de tránsito, y lo establecemos no porque nos hayan comentado, sino porque lo hemos analizado en el lugar del hecho, el tema que pasa por circular a una velocidad mayor a la que se admite en el lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un imprevisto en la línea de circulación de un vehículo, el conductor no tiene la suficiente reacción para poder controlar en todo tiempo y momento su vehículo y deriva en un accidente de tránsito. Entonces, la manera de prevenir eso es controlar la velocidad de los vehículos. Y una de las formas que encuadra dentro de lo que es marco técnico y legal de poder controlar la velocidad de los vehículos cuando superan el límite máximo, lo admitido, tiene que ver con los cinemómetros, que son equipos como de radares que están ubicados en distintos sectores que nosotros tomamos como sorpresivos al efecto de poder tener mayor éxito en lo que pretendemos. Y lógicamente controlan la velocidad de los vehículos y aquel que supera la admitida se le sanciona. Entonces como que el conductor ya viene advertido de esa circunstancia, o no, pero ya tiene que respetar por una cuestión de un control ya más directo, más determinado, y bueno, pero todo esto nace a partir de un conocimiento en cuanto a la estadística de accidentes de tránsito y conocer y saber que una de las principales causas tiene que ver con superar la velocidad admitida. De ahí el uso de este cinemómetro, digamos, ¿no? Y el quien que no respete, lógicamente una sanción económica. Y así en todo otro tipo de comportamiento que
policía caminera lo realiza diariamente al efecto de poder de alguna manera ofrecer lucha a este flagelo y también tendiente a disminuir la tasa de accidentes de tránsito, que de hecho es bastante elevada. Hemos tenido en un término de 24 horas la cantidad de 34 accidentes de tránsito en el microcentro de Resistencia nada más, como para que tenga una dimensión hasta los límites, o al menos las situaciones que hemos llegado, ¿no? Y bueno, básicamente, así en forma genérica, de eso trata Policía Caminera, pero que se entienda y que quede claro que avanzamos mucho en lo que es la materia de prevención, tendiente a cuidar tanto la integridad física de quienes ocupan la vía pública, como también la seguridad propia de cada uno, porque a veces la manifestación del delito pasa por otras cuestiones que tienen que ver con el traslado de arma de fuego, de traslado o secuestro, lo que fuese, que circunstancialmente se presentan en la ruta, y estamos ahí también para poder atacar ese tipo de manifestación de delito que circunstancialmente se pueda determinar en esa zona que estamos trabajando. Preguntaba, a ver, ¿qué jurisdicción tiene en la provincia, ¿no? La policía? La policía tiene jurisdicción en toda la provincia. Por ahí me expreso mal, la policía de Caminero, ¿no? Bueno, conforme lo que dice la ley provincial, el ámbito de aplicación de las normas de tránsito es en calle y camino de la provincia. O sea que toda la provincia tenemos jurisdicción. Exactamente. Es así que en cada ciudad cabecera de la provincia, donde la Jefatura de Policía tiene una dirección de zona, lo que anteriormente se llamaba unidad regional, ¿cierto? Charata, Villa Ángela, Presidencia Roque Sáenz Peña, General San Martín, y desde ayer en Juan José Castelli hay una división de Policía Caminera, trabajando en el control y tratando de contrarrestar, ¿no es cierto?, los siniestros viales, que conforme la estadística que nosotros llevamos en el registro de antecedentes de tránsito, en ruta han disminuido la cantidad de muertos en ruta. ¿No? O sea, totalmente no se va a desterrar, ¿no es cierto?, esa situación por la imprudencia de los conductores. Como decía el comisario mayor Paniagua, el principal flagelo es el tema del exceso de velocidad. Sabiendo que no tenemos rutas en las mejores condiciones. Por ahí decía un periodista de Villa Ángel en una oportunidad que hay vehículos que están diseñados para circular a más de 200 kilómetros por hora, pero si uno toma conciencia y sabemos que tenemos rutas que no nos permiten circular a esa velocidad, entonces parte de nuestra conciencia disminuir la velocidad, tratando de preservar otra vez, y siempre lo que repito, es la integridad física de la persona, y más allá de todo eso, la vida. Te voy a graficar algo así de manera, lógicamente, desde el punto de vista así como que esquemático, digamos, ¿no? Para tener alguna ilustración genérica de lo que es el accidente de tránsito en sí, y para que a partir de ese tipo de razonamiento cada uno tiene su propia idea, ya no algo que escuche, sino a partir de la propia pensamiento de cada uno, ¿no? Y voy a lo siguiente. Todos saben y es sabido que en un accidente de tránsito intervienen tres factores, que es el hombre, el camino y el auto. Son los tres factores que intervienen, siempre. Está incorporado también la parte climática, en fin, todo eso en lo que es el camino, digamos, para hacer un solo factor. En definitiva, resumiendo y para que quede prolijo y claro, convengamos que son tres factores, ¿no? El humano, el vehículo y el camino. Pero más del 95% de los casos el factor humano es el que siempre está presente. Y ahí ya todo lo que tiene que ver con la concientización, con no hacer caso a esto, aquello y lo otro, y la producción del accidente de tránsito con las consecuencias graves o fatales que haya. Ahora, yo te traduzco esto en un accidente de tránsito para que a partir de ahí uno reflexione y saque de alguna manera su conclusión o su forma de ver las cosas. Imagínate un día de lluvia, que esté lloviendo torrencialmente, y va un vehículo, un conductor X con su auto, y luego toma una curva a una velocidad importante. ¿Qué ocurre? Como hay aposentamiento de agua y los neumáticos de alguna manera, al no tener adherencia con la capa asfáltica, con la ruta, pierde la adherencia y se proyecta, vuelca y, bueno, lesiones graves, muerte, lo que fuese. Entonces, uno analiza ese accidente de tránsito y en principio aparecería como que el principal factor o causa del accidente de tránsito tiene que ver con el camino. ¿Por qué? Porque al haber agua produce que los neumáticos pierdan adherencia y como consecuencia de esa pérdida de adherencia del neumático al piso se proyecta cada vuelta y muere o se lesiona gravemente. Pero eso es un marco esquemático muy superficial. Si voy a analizar como se tiene que analizar, el factor que realmente interviene en la producción del accidente de tránsito es el factor humano. ¿Y por qué? Como siempre digo, podemos decir cualquiera lo que opinemos o podemos decir cualquier tipo de opinión. Ahora bien,
la credibilidad de lo que opinamos pasa por el argumento que sostenemos, el fundamento que decimos, y a partir de eso la credibilidad, digamos, ¿no? Y si bien es cierto, el aposentamiento de agua generó la pérdida de adherencia entre neumático y piso y hizo eso que se proyecte el vehículo, no deja de ser cierto y real que es el conductor que circulaba a una velocidad superior a la admitida en ese sector y como consecuencia de su velocidad generó ese accidente. De manera tal que los otros conductores que vienen por el mismo lugar con vehículos mejores o de menor tecnología o como se llame, no todos van a proyectarse y van a caer y van a tumbar. ¿Por qué? Porque los demás lo van a hacer a menor velocidad porque son prudentes. Entonces vos podés tener un vehículo que tenga alta tecnología, que circula a 200 km por hora y tantas otras cuestiones más, pero sabés que si hay mucha agua y andás fuerte, algo te va a pasar. Entonces reducir la velocidad, pero una conducta humana ya, no tan ni mecánica ni lo que fuese, es netamente personal que pasa por el conductor. Entonces si volvemos a analizar lo que estaba diciendo, la prudencia es primero que todo, y el conductor es el principal responsable y el principal, digamos, el sujeto que ocasiona el accidente de tránsito y a partir de su prudencia, todo lo demás, digamos, ¿no? A veces comentábamos nosotros con los colegas acá, que hasta inclusive cuando vas a cruzar una boca calle y lo estás haciendo en semáforo en verde, es tanta la imprudencia que existe que tenés que tener cuidado que otro que venga por el costado cruce en rojo y te choque, porque estamos así. Entonces, más allá del conocimiento de las normas legales que de hecho hay que tenerla y de hecho hay que practicarla, y más allá de todo lo que tenga que ver con la seguridad vial, me parece a mí que el primer escalón pasa por el hecho de la prudencia. Entonces, a subir una moto o un auto, independientemente a todas las otras cuestiones, asegúrate vos primero, porque asegurar tu vida. ¿Y de qué manera puedes asegurar tu vida? Ser prudente, circular despacio, mirá, observás. Si vos venís por derecha y tenés prioridad de paso, no importa, no te confíes que tenés prioridad de paso. Andá despacio y punto, porque de repente podés tener la prioridad de paso, pero el accidente igual se produce. Y ahí están las consecuencias legales, civiles, la que fuese, que quizás después saca sobreseído, o quizás no tenga mayores consecuencias, pero ya perdiste el día, ya hiciste mala sangre en cuestiones, y ni que hablar si fuiste lesionado. Entonces, empezar por lo primero, ser prudente, ir despacio, mirar a todos los costados, y me parece que por ahí podemos iniciar de alguna manera alguna situación de seguridad en la conducción. A los señores, dice, ¿qué se puede hacer con los chicos que los fines de semana andan en motocicleta haciendo picada aquí en la entrada y en estado alcohólico? Dice, bueno, sí, ese es un problema que tenemos a nivel provincial en la ciudad de Resistencia, en todas las localidades tenemos el problema de la motocicleta, pero acá hay un principal responsable. Me decía una docente el año pasado en La Leonesa, me dice: jefe, ¿quiénes son los responsables de que los chicos conduzcan en motocicleta? Y me esbozó una sonrisa, ¿no es cierto?, porque cae de maduro que los verdaderos responsables de que los menores que no están autorizados a circular en motocicleta y por la vía pública lo hagan, son los padres. El padre es el principal responsable, el principal artífice de que su hijo conduzca una motocicleta no estando autorizado, porque estoy seguro que los que conducen acá, como lo hacen en mayor parte de las localidades de nuestra provincia, son menores de edad a bordo de motocicletas de 110 años o más, no usan casco. Hasta en ese caso la imprudencia del padre que le compra una motocicleta al hijo y no le compra un elemento tan vital que le puede salvar la vida como el casco. Entonces el principal responsable es el padre, y no deslindemos esas responsabilidades, pero es un compromiso de policía caminera de tratar de articular los mecanismos para realizar los controles, ¿no es cierto? Más del caso esto de picada que nos estuviste comentando vos ayer ya cuando nos invitaste a esta audición, y vamos a tratar de colaborar con estas situaciones que es un problema y que nosotros estamos atacando de sobremanera desde lo que es la Dirección General de Policía Caminera, y dando charlas, capacitando, pero no debe quedar ahí. Los padres deben asumir el compromiso de no entregarle ese bien que es un arma mortal
que cuesta más de 5.000 pesos, y a veces decimos, compran una motocicleta que sale 5.000 pesos y no compran un casco que sale 150 pesos que les puede salvar la vida. Son situaciones a veces que nosotros las vemos desde un punto de vista a veces como profesional y a veces como padre, porque nos duele ir a un siniestro vial y donde tenemos que ver, como decía el mayor Paniagua, a una madre que no lo podemos sacar, a su hijo que yace muerto a la vera de la ruta, no la podemos desprender de su hijo, y esos padres son los verdaderos responsables de que esos chicos estén en ese estado, conduzcan en estado a veces de ebriedad, no saben dónde van sus hijos, qué hacen, pero yo les puedo asegurar que inconscientemente ellos saben que si le compran una moto seguramente van a ir a ser picados, a conducir en forma peligrosa, a hacerlo en estado de ebriedad. Cada uno sabemos lo que hacen nuestros hijos, y a nosotros nos causa un gran dolor ir a un siniestro vial y ver chicos que pueden ser nuestros hijos, ¿no es cierto?, que por ahí tienen la edad de nuestros hijos, en esa situación. A mí me toca de cerca. Yo tengo una hija adolescente y personal de caminera le secuestraron la moto, ¿no es cierto?, cuando me llamó, y bueno, yo ya la había anticipado ya, pero a veces nosotros no sabemos lo que hacen nuestros hijos, pero en situaciones como esa, como un profesional que soy de la seguridad vial y como padre, me hago responsable, y no, por eso no voy a salir corriendo en defensa de mi hija. En ese caso, hablándole, hijo, yo te quiero, por eso no te compro esa motocicleta. Si yo te doy eso, te va a pasar algo grave. Vas a andar con tus compañeros, porque primero vas a andar solo, bien todo, pero se juntan, usted sabe cómo son los adolescentes. Sí, a nosotros nos consta. Hay que hablarle todos los días. Ver en una moto de 110, 3, 4 chicos. Hoy en día es difícil. Yo pero hay que hablarle bien. decía una docente y madre que está en esa agrupación, que ella no pudo soportar la presión de la hija de que le compre una motocicleta, y ella, creyendo que su hija es responsable, con 15 años le compró la motocicleta. Entonces le decía yo, si está bien que ella piense que su hija es responsable porque estudia, porque anda bien en el colegio, porque hace los quehaceres domésticos, pero para la ley, conforme a lo que dice la ley, no es ni psíquicamente ni físicamente responsable para conducir una moto. En eso quedamos claros. Y después hay otra situación que es la más grave, la imprudencia de ella. Si bien por ahí le puede costar la vida a ella misma, a esta chica misma, también le puede costar la vida a terceros, que nada tienen que ver con la responsabilidad del padre, ¿cierto? Si bien es cierto que ella dijo que se iba a hacer cargo por lo que le pasa a la hija, pero ¿quién se hace cargo por los daños que pueda causar la hija? Puede causar daños traumáticos a terceros, y también puede llegar a causar la muerte a terceros. ¿Quién se hace cargo de eso? Y a veces es hacer un mea culpa, y pensar y recapacitar qué queremos para nuestros hijos, porque esa es la verdadera situación. Acá debe partir, como dijo Rosana Fautel, acá debemos partir desde el seno familiar. Por ahí es duro pensar que todas las amigas de mi hija, cuando cumplieron 15 años, tuvieron como regalo una fiesta de cumpleaños y una motocicleta. Sí, es cierto, a nosotros como padres a veces nos duele decir que no, pero pensemos que lo que estamos tratando de evitar es a veces una lesión leve, pero a veces son lesiones permanentes. A veces quedan chicos que quedan postrados, y les puedo asegurar que, porque a través de la experiencia nos consta, esos chicos por ahí que quedan postrados son visitados 1 semana, 2 semanas por sus compañeros, pero después del mes se olvidan todo de esa chica queda únicamente con el padre y la madre, ni siquiera los familiares, porque prácticamente es una carga para la familia, para la familia y para los amigos. Los amigos se olvidan para toda la vida de esa chica. Sí, así ocurre, ¿no? Ojalá que esto se tome conciencia. Por supuesto, como decía, que hay que empezar por la casa. Es muy bueno esto de disertar en el tema de educación vial en los colegios.
y hoy, como decía yo, una inquietud, ¿no?, personal, que bueno sería que con la gente de cada pueblo, con los responsables de cada lugar, no vamos a menoscabar a los pueblos, o sea, de cada, que tomen conciencia de esto y que, por supuesto, que se haga una charla de todos estos conocimientos que tienen ustedes, los profesionales que se han preparado para hacer esta clase de charlas, ¿no?, perdón, y por supuesto hacerle entender a la gente cuáles son las consecuencias que tienen a veces la imprudencia, o a veces inclusive el capricho, porque yo no me voy a poner el cinturón si en mi vida, o yo no me voy a poner el casco porque en mi vida, pero a veces por ahí no se tiene en cuenta de que no solo es tu vida, sino el tema es la consecuencia que vos podés ocasionar en un accidente, ¿no? A veces por ahí ligeramente decimos, si es tu vida, matate, pero la cuestión no es tampoco así, ¿no? Lo que pasa es que nosotros formamos parte del Estado, y el Estado, ¿qué hace? Vela por la seguridad de sus ciudadanos, y al exigir el casco, al exigir cinturones de seguridad, nosotros estamos velando por la seguridad, en este caso la seguridad vial, pero por la seguridad de los conductores, de los distintos usuarios de la vía pública.